buenas tardes. No sé si queréis que esperemos 2 minutos de cortesía por si alguien se retrasa o si queréis que empecemos un poco lo que llega a la sala. Ya está. Vale. Sí, vamos. No se oye. Acercaos el micrófono, por favor. Es que es eso, ¿cómo se nos oye? Esto no se puede mover. Sí, sí se puede mover, sí. Sí que se puede mover. ¿Se me oye bien? ¿Mejor a viva voz? ¿Sí? Bueno, pues vamos a empezar. Buenas tardes, en primer lugar, a todos y a todas. Bienvenidos. Muchísimas gracias por asistir a esta charla organizada por Contigo Zurekin Estella Lizarra sobre rearme, guerra y geopolítica. En la actualidad, el mundo enfrenta un panorama geopolítico complejo, marcado por conflictos armados a gran escala, rivalidad entre potencias y un rearme militar a nivel global. Conflictos como el de Rusia y Ucrania, el exterminio sistemático y genocida de Israel sobre la Franja de Gaza, otros en África y Oriente Medio, junto con la creciente tensión comercial entre China y Estados Unidos, generan un clima de desconfianza que aumenta el riesgo notablemente, alterando y desestabilizando regiones enteras, amenazando con una creciente escala de tensiones que generan nuevos conflictos que afectan al panorama geopolítico global. Este contexto se va agravando por la competencia de la explotación de los recursos naturales, las famosas tierras raras, que fueron tan determinantes en las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia y que Estados Unidos tuvo a bien reclamar a Ucrania. La ciberseguridad, los efectos del cambio climático, todo esto crea una mayor vulnerabilidad para la infraestructura global. Para hablar y debatir de todo esto, contamos hoy, por una parte, con Domingo Talent Armand, militante marxista de Izquierda Unida desde hace más de 50 años. Empezó... Casi. Me parecía mucho. Pero bueno. Empezó en las juventudes socialistas y en la UGT. Su marxismo le llevó a estar en contra del reformismo de Felipe González y en contra de los pactos de Moncloa. Fue expulsado en los años 80, junto con la florinata de los dirigentes socialistas, de estas organizaciones. Formó parte del equipo de redacción del periódico Nueva Claridad hasta que dejó de dictarse allí por los años 90. Traductor y editor de numerosos libros, cabe destacar En nombre de la clase obrera, que habla sobre la revolución obrera que sufrió Hungría en 1956. Es un libro muy interesante. En la actualidad sigue con su defensa a ultranza del marxismo desde la Coordinadora Navarra de Izquierda Unida, desde el Sindicato de Comisiones y desde su despacho como abogado laboralista. Entre otras cosas, nos hablará también de cómo siempre es la clase obrera la más afectada en los conflictos armados, son los obreros los que luchan y mueren en los campos de batalla y las consecuencias nefastas para las clases trabajadoras mundiales que esto tiene. Bienvenido, Domingo, es un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias por prestarte por venir. Un placer. Muchas gracias. Y por otra parte, a mi vera también, Julio Rodríguez Fernández, responsable de Paz y Seguridad de Podemos, militar retirado, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa hasta el año 2011, ex consejero OTAN del Consejo de Estado de España y sobre todo muy mediático, cuando en 2015, después de una brillantísima carrera militar, anunció su salto a la política, vestido de militar, para engrosar las filas de nada más y nada menos que de Podemos. Fue por esto duramente cuestionado, criticado, cesado por interpretar a algunos que había roto el estado de neutralidad política
que exige la condición de militar, no le tengo el curso. Formó parte de Podemos Madrid en 2017, siendo su secretario general. En 2020 fue nombrado director del gabinete del segundo vicepresidente del gobierno, o sea, de Pablo Iglesias, cargo que ostentó hasta 2021. Como he dicho, nunca le ha temblado el pulso y siempre ha dado un paso adelante para desde otro lugar distinto reclamar y defender la necesidad de abrir el debate a la sociedad sobre la utopía de la paz, la seguridad del Estado y el antimilitarismo. Ha afirmado en muchas ocasiones que por esto ha recibido más balazos que en cualquier acción de guerra. Bienvenido, Julio. Es un placer inmenso tenerte también a ti con nosotros en esta tarde para todas estas cosas, para hablar, para charlar, para dialogar. No sé quién de los dos vas a empezar tú. ¿Quieres empezar por algún sitio o te lanzo yo? Pues bueno, puedo empezar un poco aclarando eso que decías de mediático. Yo muy mediático no sé, pero sí que entiendo que mi postura pudiera parecer heterodoxa, que alguien que había sido militar y que está siempre asociado a una institución conservadora, que no es, pues que pasara a un partido como era Podemos. Pero yo creo que hay siempre sobre esto puedo evitar una especie de error en el que el militar por legislación tiene que ser apartidista, pero nunca apolítico. Y eso yo creo que es claro, o sea, por apartidista yo podría militar en un partido, pero ningún ciudadano debe ser apolítico, que eso es lo que creo que es la clave y que muchas veces como también, avanzando con un poco mi postura, yo pienso que cuando a mí me gusta hablar de antimilitarismo, pues lo hablo en contra de lo que es el militarismo. Y por eso creo que el militar debe ser antimilitarista, porque un militar no puede ser militarista, es decir, dar preponderancia a lo militar en la política de un gobierno. Y de la misma manera que un militar debe ser, y puede ser, y debe serlo, debe ser pacifista. De la misma manera que un militar conoce la guerra, pues debería ser apostar por la paz. Nadie entiende que un bombero sea pirómano o que un médico apueste por la cirugía antes que por la medicina preventiva. La cosa es que cuando alguien fracasa todo, yo creo que la guerra cuando fracasa todo, fracasa la política, fracasa la diplomacia, fracasa las relaciones solidarias, ocurren conflictos como son las guerras, que para mí no hay guerras justas, no hay guerras injustas, son todas guerras injustificables. Y eso es lo que estamos viendo en esta situación. Pero bueno, esta orientación yo creo que lo más importante de lo que puedo decir esta tarde va más relacionado con lo que yo creo que propongo en estos actos, que es el debate. Y para incitar al debate, pues puedo decir algunas cosas que, desde mi punto de vista, pueden ser heterodoxas, pero que yo creo que siempre hay que aplicar en este tipo de conflictos. Cuando hablamos de seguridad, que ahora hablaremos, cuando yo hablo de seguridad, ¿a qué me refiero con seguridad? O como hablamos de geopolítica, hay que aplicar siempre el sentido común, establecer prioridades y nunca fiarse de los expertos. Porque muchas veces en estos temas lo que se trata es de que temas de seguridad se relacionen siempre con el Ministerio de Defensa, o con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y no haya información, no haya transparencia, no haya opacidad. Se dice todo que es secreto y se deja en manos de los expertos. Estamos hablando de cosas muy importantes como son establecer la diferencia entre lo que es seguridad y lo que es lo que trata de proporcionar ahora, como es el plan de realidad. Cuando yo hablo de seguridad, y esa era mi evolución, cuando hablamos de responsable de paz y seguridad en Podemos, ojalá fuera únicamente responsable de paz, por así decirlo. Igual que en los ministerios se pasó del Ministerio de la Guerra a un Ministerio de la Defensa, por cualquier cambio agresivo, ojalá un día se hable del Ministerio de la Paz, porque la paz es algo transversal que afecta a todos los ministerios y en lo que hace falta invertir también, porque está muy bien ir de unista, de pacifista, pero igual que se invierte en armamento para defender esa seguridad, ¿por qué no se invierte en paz? Con esto quiero decir que la seguridad de mi punto de vista es un concepto muy amplio. Yo hablo de seguridad humana, hablo de seguridad económica, hablo de seguridad diplomática,
seguridad humana, la gente, a un ciudadano que está hablando y dice, ¿qué es lo que prefieres? ¿Prefieres invertir en armamento o prefieres invertir en seguridad? ¿Prefieres invertir en vivienda, en sanidad, en educación? Es el concepto de seguridad por lo que define un ciudadano, que es el que tenemos que trasladar a la sociedad. Y ese debate, porque estamos hablando también de prioridades. Cuando hablamos de inversiones, todos lo conocemos en nuestra economía doméstica, ¿en qué es más importante invertir? Si invertimos en una cosa, no invertimos en otra. Los presupuestos son siempre un ejercicio de sumación. Invertimos en una cosa o invertimos en otra. Y ese es un debate que tiene que estar abierto a la sociedad. De la misma manera que en todas las tertulias, y en todas las tertulias familiares, televisivas, se habla, y todo el mundo se considera experto, se habla de sanidad, se habla de educación, ¿por qué no se habla del debate de la seguridad cuando sí que afecta mucho a los presupuestos y, por tanto, a nuestros impuestos? Pero todo este debate yo lo quisiera, como siempre, situar en su contexto. Ya sé que ahora estamos en la época de Trump, vamos a hablar de Trump, pero si nos fijamos en el contexto, a mí el contexto siempre es muy importante y no quiero poner límites, igual que ninguna guerra empieza cuando se dispara la primera bala y ninguna guerra termina cuando acaba la última, pues pongamos todos estos conflictos en su contexto. El contexto es tan importante como en un collar, ya sé que son importantes las perlas, que son los hechos individuales, pero en el collar también importa mucho el hilo de una collar. Este hilo, el tema de la militarización y el armamento, pues empieza mucho antes de lo que ahora nos dicen que ha empezado, ya sea con la invasión de Rusia o ya sea con el conflicto o con el genocidio de Palestina. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, un militar que fue presidente de Estados Unidos, al final de su legislatura, de su segunda legislatura, se sentía muy preocupado por lo que él llamaba el complejo militar industrial. Que él decía, ¿cómo va a ser posible que la industria de guerra que ha surgido tras la Segunda Guerra Mundial la transformemos en una industria de paz? Y se fue muy preocupado en la segunda legislatura, y ahí hablaba de que, hablaban otros dirigentes posteriores, que a Estados Unidos le salvó el conflicto de Corea, el conflicto de Vietnam, que fueron alimentando a este complejo militar industrial. Pero más tarde, otro premio Nobel de la Paz, el presidente de Estados Unidos, Obama, también al final de su segunda legislatura, se despidió diciendo que estaba muy preocupado por el manual de Washington. Le llamaba manual de Washington a ese lobby, que no eran solo militares, sino que eran think tanks, que eran universitarios, que le impedían tomar, decía él, las decisiones más convenientes en momentos bélicos. Cuando terminó también su mandato, Biden, hace poquito, también se sentía preocupado por el complejo tecnológico industrial, que decía, otro complejo que decía que estaba muy preocupado, y que estaba representado por esas figuras que vimos en la toma de posesión de Trump, los que estaban detrás de su investidura, que no eran ni los ministros ni los secretarios de Estado, eran los líderes de las grandes empresas tecnológicas. Aquí se ha producido un cambio, ahí estaba Jeff Bezos, Elon Musk, Zuckerberg, que habían decidido ocupar el poder. Aquí estamos hablando, por tanto, del complejo militar industrial, hablamos del lobby armamentístico, hemos hablado del lobby farmacéutico, con la guerra de Ucrania, si queréis podemos hablar también del lobby energético, y ahora estamos hablando de lo que llaman el lobby tecnológico, que es el poder de los chips que están hablando. Ahora parece que nos obligan a mirar el dedo en vez de la luna, y hay un poder que es el poder que ha subido después de la pandemia, de que China está acaparando, aunque no tiene la tecnología, está acaparando el poder de los chips. Taiwán, que parece que es un enclave geográfico que está en litigio entre China y Estados Unidos, produce el 90% de los chips en el mundo. Por eso ahora hablamos de las tierras raras. Hace unos años nadie hablaba de las tierras raras, ni de los metales raros, ni de la importancia del wolframio, del rutenio, o sea, minerales que hasta ahora no eran claves y se han convertido en claves. Este es el hilo que yo quiero decir, que no hay nada nuevo, sino que hay una defensa de intereses permanentes. Alguien hablaba, un político, de que el Reino Unido en el siglo XIX decía que no tenía enemigos eternos,
que no tenía amigos eternos, pero sí tenía intereses eternos. Pues esa es la defensa de los intereses a la que estamos viendo. Y eso lo vemos en el lobby, porque está la situación a nivel mundial, hemos hablado de la situación a nivel europeo, y si queréis hablamos del plan más pequeñito realmente a nivel nacional o a nivel español. Porque, según dice el Instituto de Investigaciones por la Paz de Estocolmo, uno de los más prestigiosos en cuanto a estadística, en el año 2023 se gastó en el mundo 2,4 billones de dólares en armamento, que son 2,4 millones de millones de dólares en armamento, que es igual, ya sé que es una demagogia, que es igual a gastar 70.000 dólares por segundo, o sea, tic-tac, tic-tac, que son la misma cifra que es necesaria, según también la ONU, para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, que es que los países en desarrollo tengan vivienda, sanidad y educación. Fijaros esta demagogia y este tipo de prioridades cuando para esto tiene que haber una estrategia de miedo y crear una serie de enemigos. Este enemigo que ahora se han creado en Europa. En Europa se gastan 326.000 millones de euros, que es 4 veces el presupuesto de ese enemigo que parece que va a llegar mañana a Cáceres o a Algeciras, que es Rusia. ¿No? Veamos la falacia, que es importante que para que se gaste este dinero haya un enemigo. Y lo que está ocurriendo en España, que nos estamos fijando todos en que el presidente ha decidido aumentar 10.000 millones de euros el presupuesto en un año, ya se llevaba gastando eso y mucho más. Pero para eso, todo esto sin debate, sin presupuestos y sin justificación, cuando va a pasar. Luego esto nos lo están hurtando, este debate, que no es de expertos, que es de sentido común, nos lo están hurtando a, en teoría, al pueblo soberano, en una democracia que es el poder del pueblo, lo tenemos que decidir. Luego, ¿por qué nos esconden este tema? Fijaros con el tema cómo funcionan los intereses, nos vamos a ver el conflicto europeo. Sin entrar en los errores que los hubo, y por qué los hubo, de la invasión de Rusia, que empieza todo el 24 de febrero de 2022. Ya sé que el conflicto no empieza ahí, alguien lo remite al 2014, otro lo remite más adelante. Pero una vez que se produce ese error de la invasión, que no voy a hablar de por qué se fuerza esta invasión, cuando venimos de un proceso en Europa que tras la caída del Pacto de Varsovia se supone que desaparece el enemigo, tiene que desaparecer la OTAN, pero empieza el crecimiento de la OTAN hacia el este, hacia los países bálticos, según un pacto que decía Gorbachev que no había existido. Bien, un mes después del 24 de febrero de 2022, en Estambul se reúnen Rusia y Ucrania y llegan a un acuerdo, dicho un general que fue jefe de la OTAN alemán, para que Rusia vuelva a sus fronteras iniciales, donde inició la invasión, a condición de que Ucrania no entre en la OTAN. Ese acuerdo es negado por Boris Johnson, es negado por Estados Unidos, es negado por la Unión Europea, y dicen que este conflicto va a ser un conflicto largo, que la guerra se va a cronificar. ¿Por qué? Porque no les interesa un conflicto corto. No les interesa un conflicto corto porque no es negocio. Y voy a dar una serie de pistas. Cuando se habla del envío de armas, los primeros armamentos que se envían dicen no, vamos a mandar armamento defensivo, cascos, chalecos, ambulancias, esto el primer mes. Después se pasaron a misiles de corto alcance, después a los famosos carros de combate Leopard, hablamos 6, como si fueran muchos. Luego que se los aviones F-16. Y luego se habló después de que, recordaréis, de que había muy poca munición, que los ucranianos tenían muy poca munición, que había que producir munición. ¿Por qué había muy poca munición? Porque ninguna empresa se pone a fabricar más munición si no tiene garantía de que la va a vender, si no tiene garantía de que va a durar el conflicto. Y a partir de ahí empezó a decir Josep Borrell, de la Unión Europea, que iba a dar créditos a 5 y a 10 años. O sea, estaba diciendo que les estaba garantizando que la guerra iba a durar 5 o 10 años para que pudieran vender su armamento. Así funciona el sistema. ¿Qué ocurre después? Que cuando alguien manda en esto y dice 3 años después que este conflicto ya es suficiente, lo que dice Trump,
se llega a un acuerdo, o se va a llegar a un acuerdo, en el que Ucrania pierde Crimea, pierde las tierras del Donetsk, a condición de que no entre en la OTAN, que no va a entrar, y le tiene que devolver lo que yo le he prestado en metales de las tierras raras. Este es el acuerdo que se va a conseguir 3 años después a costa de miles, centenares de miles de muertos ucranianos y rusos. Esto es lo que se llama guerra proxy, guerra por delegación. Yo peleo por mis intereses, que son los que sean, en este caso eran el mercado de la energía, porque ¿quién consigue beneficios en este conflicto? Estados Unidos cambia el mercado de la energía, que pasa del gas barato al gas natural licuado procedente del fracking, que no era rentable, y lo hace rentable ¿cómo? Prohibiendo que se compre gas barato, y por si acaso se firma la paz pronto, yo me encargo los conductos del Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Amplío, o sea, una organización que, según decía Macron y otros países, que era obsoleta, que era la OTAN, la refuerzo y entran Finlandia y Suecia. Y cuando los presupuestos de defensa ya eran altos, pero parece que no eran suficientes para este armamento, obligo a todos los países europeos, desde los que están más al este hasta Portugal, España, a que incrementen su presupuesto hasta el 2%. O sea, negocio redondo. Negocio redondo para estos países, pero claro, cuando se ha conseguido el 2% dicen que no, que ahora va a ser el 5% para conseguir el 3%. O sea, ¿veis dónde está? Pero claro, esto supone cambiar toda una filosofía, hablando de la crisis de 2008, la burbuja inmobiliaria, cambiar toda una filosofía de que la Unión Europea ha cambiado todo lo que era un plan digital y verde a un plan verde oliva, que es un plan de gastar en armamento, pero no este año, porque gastar el 2%, el 3, 3,5, el 5, lo que se consiga, es tal barbaridad que es todos los años. O sea, cuando hoy estamos hablando en España, alarmados, entre comillas, de que se ha aumentado el presupuesto en 10.000 millones, es que son lo que viene detrás, porque el gobierno ha reconocido con estos 10.000 millones que este año se han gastado 33.000 millones. ¿Sabéis cuál era el presupuesto inicial? 15.000. Más 10, 25. Me faltan 8 que ha blanqueado, porque ya antes gastaba dinero de fondos de contingencia y cambiando partida, porque no era políticamente rentable decir que el presupuesto de defensa era muy alto. Y lo gastaba de otras partidas. Ahora lo ha blanqueado, ha dicho que ese dinero lo va a sacar cambiando partidas y que no va a recortar el coste social. Eso es imposible. Pero eso es este año. Pero el año que viene vienen otros 33.000 o 40.000. Y al siguiente más. Luego esto significa una hipoteca para el futuro, para los hijos y nietos tremenda. Porque si veis los datos que están, que son públicos, Consejo de Ministros, lo que hay detrás son contratos significan tratos que hay que cumplirlos, y si no se cumplen, están penalizados. Con compromisos de gasto hasta el 2040, con este dinero. Entonces, claro, ¿cómo se justifica esto? Preguntando que hay un enemigo y que hay... Pero ha cambiado toda la filosofía de la Unión Europea en el plan de Berlín. Con el plan, hablaba antes de los beneficios de los cambios en el plan energético. Esto, de mi punto de vista, es engañar. Yo no quiero decir que esto haga, pero el debate tiene que abrirse. Y la gente, que es la propietaria de esta ley presupuestaria, tiene que decidir en qué se gasta y por qué se gasta. No sin debate, sin discusión y sin saber de dónde sale el dinero. Y esto es una hipoteca tremenda, tremenda. Claro, esto no se justifica, fijaros ahora que nos hemos encontrado en Europa y en España con el enemigo por todos los sitios, porque de repente era Rusia. Ahora resulta que están también, que tenemos que conseguir autonomía estratégica, que es una falacia la autonomía estratégica, porque aquí lo que ha conseguido Estados Unidos ha sido debilitar a la Unión Europea, debilitando a Alemania, claramente, que es el motor. Alemania se ha comprometido a gastar 100.000 millones de euros en los próximos 10 años comprando el material americano, porque igual que ahora nos dicen que es imposible que hacemos en Israel, también es imposible no comprar en Estados Unidos, porque lo que dice Trump dice aumentar el 2% o el 3,5 o 5%, pero no os equivoquéis, tenéis que comprar en mi tienda.
Esta militarización de la política, por eso hay que ser antimilitarista, esto no es ni una solución y no demuestra nada que incrementar el gasto en armamento aumente la seguridad. Antes ponía aquellas cifras astronómicas que decía que hemos ido aumentando sucesivamente el gasto en armamento, hablaba de 2,4 y este año ya ha sacado que el año pasado fueron 2,7 billones de dólares. Eso no aumenta la seguridad, pero sí alimenta a este complejo militar industrial manual de Washington, complejo. La situación es mucho más compleja porque, y ya voy terminando, esto es un debate de hegemonías. Una hegemonía que todo el mundo reconoce que está cayendo, caerá en 10, 15, 20, 25, y una hegemonía que surge, que es la hegemonía china, y ese es evidentemente el universo intermedio de Estados Unidos, que pasa de Europa, pasa del conflicto de Ucrania y está pensando en ese conflicto la batalla por los chips. Os he hablado, no quiero entrar en tecnicismos, de misiles, de carros de combate, de aviones. La guerra la han hecho los drones. Ucrania ha fabricado el año pasado 4 millones de drones, Ucrania. Y Zelensky ha dicho que va a fabricar 5 millones de drones. Drones no es nada. El drone se puede comprar en el Corte Inglés, es el aparatito, es drone. Lo importante está en los datos, en la información, en el sistema inteligente, que es lo que da Estados Unidos con su sistema de comunicaciones, nuestro famoso Elon Musk, que todos miramos a Elon Musk, al Tesla, no sé qué, pero tiene el sistema más potente de comunicaciones subcontratado con la NASA. Nuestros satélites los lanzan los cohetes de Max. Tiene 6.750 satélites en baja órbita, que son los que establecen las comunicaciones. Y tiene un competidor, que es Jeff Bezos, que es Amazon, que empezó vendiendo libros y va a lanzar 4.000 satélites. El futuro de las comunicaciones, de la tecnología está ahí. No os creáis en la capacidad de los ucranianos que tendrán su servicio de inteligencia para bombardear aviones rusos en Siberia. Hace falta información, hace falta inteligencia y hace falta Siberia. Faltáis autorización casi para ese tipo de ataques. Ahí está esa batalla y ahí es donde domina una hegemonía que está en competencia con otra cosa. Si esto lo trasladamos al genocidio de Palestina, veremos igual que quien tiene el poder es el único que puede cortar. Igual que corta este conflicto en Ucrania, puede cortar el otro, pero tiene intereses tan poderosos que no le interesa. Pero yo lo dejaría esto como aquí para incitar al debate, para discutir y debatir. No digo que tenga la razón, pero que es un debate que tiene que estar abierto y que únicamente se trata de aplicar sentido común. Cuando nos venden una moto y nos amenazan con un enemigo, si me lo explican, igual me convencen, y que la mejor manera de defenderse es esta. Pero yo creo que ningún conflicto se ha solucionado con las guerras y todo pasa por invertir en paz, es invertir en seguridad humana y que es invertir para mí es la clave, que es en educación. Lo que estamos haciendo ahora es autoeducarnos. Hay que invertir en educación, porque no es concebible que el adversario, el político, al que nunca hay que menos valorar, haya conseguido, y me remito a España, que la población entre 18 y 24 años, principalmente varones, vote a Vox. Y un 3% ¿cómo se llama? Al PIS. O sea, un 27% vota no a la derecha, sino ojalá a la extrema derecha. Y eso, que la encuesta me da un dato de hoy, es una inversión que han hecho antes. En educación, en formación. Esa batalla es la que hay que ganar. La batalla cultural por saber dónde tenemos que poner el ojo y dónde tenemos que mirar. Si nos señalan con el dedo, no nos fijamos en la punta del dedo, debemos un poquito más allá en la luna. Y para eso tenemos que movilizarnos como sociedad. Aquí la historia no se repite.